de urgencias, ¿no? Tanto traumatológicas como no traumatológicas. Entonces, pues, el síntoma principal por lo que va a llegar un paciente es que va a tener dolor abdominal, ¿no? Y de ahí, en cuanto a al cuadro clínico, a la anamnesis, vamos a ver si requerimos o no de auxiliares diagnósticos para poder determinar con el cuadro clínico si es un abdomen agudo quirúrgico o no quirúrgico. Como definición, pues es un síndrome, ¿no? Es un síndrome que involucra un dolor abdominal de instalación aguda, que en casos puede llegar a ser mayor a 6 horas, pero pues de inicio es de menos de 3 horas. Puede ser progresivo y en algunos casos es potencialmente mortal. Puede ocasionar alteraciones locales, nada más a nivel abdominal, pero en algunos casos sí ocasiona alteraciones sistémicas. Y esto pues va a depender de la etiología y de la etapa en la que llegue el paciente, ¿no? Pero pues por lo mismo de las alteraciones y las implicaciones que pueden llegar a tener incluso mortales, pues va a requerir un diagnóstico y un tratamiento oportuno y en ocasiones resolutivo de manera inmediata. Entonces, pues la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor define dolor como una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada o similar a la asociada a una lesión tisular real o potencial. No es necesario que haya una lesión para sentir dolor. Entonces, pues va a ser la experiencia que va a tener el paciente, ¿no? Los tipos de dolor pues van a tener una duración. Cuando es corto va a ser una duración corta, va a estar asociada sí, a un daño tisular, va a estar acompañada de reflejos protectores, ¿no? Lo que llamamos como una respuesta al dolor o una posición ansiálgica, va a producir un estado de estrés. Pero pues en el dolor crónico vamos a tener una duración mayor a 3 meses, va a estar asociado pues a afecciones pues ya de tiempo, afecciones crónicas, van a estar influenciadas por factores psicológicos, ambientales, afectivos, de alguna insuficiencia de algún órgano de manera crónica. Y el origen, pues va a haber diferentes orígenes del dolor en general, ¿no? Tenemos el dolor nociceptivo, que se va a activar receptores del dolor en respuesta a un estímulo, a una inflamación, a una lesión, a una infección, a una enfermedad. El dolor neuropático, pues va a haber un estímulo directo al sistema nervioso central o a algunos nervios periféricos. Entonces vamos a tener a un paciente con disestesias, hiperalgesias, incluso parestesias, que pues, no va a ser, eh, no va a estar tan relacionado la magnitud del dolor a lo que realmente está ocurriendo con el paciente. Y el dolor psicógeno, pues puede ser una causa psíquica, una persona con depresión, un paciente con hipocondría, o una desproporción del dolor, ¿no? De un dolor que realmente existe, pero puede estar desproporcionado por alguna alteración psicológica del mismo paciente. En cuanto al dolor nociceptivo, pues tenemos también una división, el dolor somático, que lo vamos a tener bien localizado, ¿no? Por ejemplo, me machuqué el dedo, entonces los receptores ahí en la piel, los receptores van a estar más identificados y va a estar localizado el dolor. En cambio, en el dolor nociceptivo visceral, por la misma inervación de la parte visceral, el dolor no está bien localizado, es más profundo, es continuo, está mal localizado. Generalmente un paciente no llega diciendo me duele el apéndice o me duele el intestino delgado, me duele el intestino grueso, no. O sea, les duele el abdomen, ¿no? No está bien localizado.
en ocasiones se va a irradiar a zonas que van a estar alejadas del origen. Por ejemplo, en el caso del cólico biliar, los pacientes lo van a referir que se les va el dolor a la espalda, hacia el hombro. Y pues puede estar acompañado de síntomas vegetativos, ¿no? Entonces el dolor les ocasiona náusea, les ocasiona mareos, les ocasiona alteraciones al estado general. Entonces, pues yéndonos al dolor visceral, pues vamos a ver qué puede estar correspondido al origen embriológico, ¿no? Entonces, cuando es más medial, el dolor va a estar asociado a las vísceras intraperitoneales, y si es más hacia lateral, hacia posterior, pues vamos a tener compromiso de vísceras retroperitoneales, ¿no? A ver, ¿alguno de ustedes me puede dar un ejemplo de un órgano retroperitoneal? Los riñones. Los riñones, ¿qué más? ¿Qué más se encuentra en el El retroperitoneal? páncreas. El páncreas, ajá. Bueno, excepto la cola. Ajá, pero pues gran parte del páncreas está retroperitoneal. Y Creo que pues, la aorta también. Bueno, el esófago. no, no hay, el esófago ya no está ni siquiera en peritoneo o retroperitoneo. Ah, ok. Ajá, está torácico en su mayoría. Acabamos de ver, muchachos. Pero bueno, se aprecia la participación. El dolor somático, pues va a ser una extensión del peritoneo parietal y su raíz del mesenterio. Va a tener un trayecto de fibras cerebroespinales entre T6 y L1. Este dolor ya va a estar bien localizado en la víscera afectada cuando ya tenemos afección peritoneal, y se va a acentuar con el movimiento, se va a acompañar de alguna contracción muscular, y al dermatoma que está en contacto con la víscera inflamada. Entonces, generalmente cuando ya hay tal grado de inflamación en alguna víscera que tiene contacto con el peritoneo parietal, ahí es cuando ya está más localizado el dolor, ¿ok? Porque pues la inervación este, del peritoneo pues es más dividida, ¿ok? Sin embargo, lo que les comentaba hace rato, el dolor referido, pues va a tener otro compromiso de ramas nerviosas, que son las descendentes de C3 y C4. Esos van hacia la superficie peritoneal del diafragma. Entonces, cuando tenemos eh, algún dolor por ejemplo, les comentaba, ¿no? De la vesícula biliar o del riñón, pues a veces sí, hasta el hombro lo refieren los pacientes el dolor. Hemos visto cómo los pacientes con alguna pielonefritis, algún trastorno de las vías urinarias, pues es más referido hacia posterior el dolor. Entonces, regresando a lo que comentábamos de abdomen agudo, pues es un síndrome de origen múltiple, va a ser un dolor abdominal intenso acompañado de compromiso al estado general, va a ser de inicio brusco, va a ser en la mayoría de los casos de manera súbita el inicio, ¿no? Va a haber manifestaciones de compromiso peritoneal, ¿sí? Cuando ya llega a esa parte en la que el órgano está en contacto con el peritoneo. Cuando es de origen no traumático, va a durar hasta 5 días. Si pasa de esos días, va a haber mayores complicaciones en el paciente, ya puede haber algún choque séptico, alguna implicación mayor. Por eso es que se debe determinar el diagnóstico en las primeras horas. La duración pues puede ser variable desde minutos, rara vez hasta semanas. Y pues en muchas ocasiones puede requerir acción terapéutica de emergencia, que puede incluir manejo quirúrgico.
Entonces, pues hay que determinar cuáles son las causas de un abdomen agudo para determinar qué tan urgente o no urgente va a ser, para que saber cuál es la gravedad que va a presentar y la necesidad de un tratamiento inmediato, incluso quirúrgico. Hay que tener en cuenta que 2/3 partes del abdomen agudo no va a necesitar tratamiento quirúrgico y eso hay que tenerlo en cuenta y hay que saberlo distinguir. Entonces, pues va a ocurrir en todos los grupos etarios, va a ser la causa más frecuente de consulta en urgencia por trastornos abdominales, va a tener una alta morbilidad en relación al diagnóstico o al inicio del tratamiento, van a haber diversas causas y el 20% de los casos van a ser por alguna lesión orgánica, ¿no? Y van a requerir intervención quirúrgica, ya sea de manera urgente o de manera diferida. Entonces, no se casen con la idea de que todo el abdomen agudo es quirúrgico y si alguna vez les toca ser los médicos de primer contacto en un área de urgencias, pues dense el tiempo primero de interrogar al paciente, de revisar al paciente antes de interconsultar al cirujano, porque créanme que eso pasa. Apenas ponen un pie los pacientes en urgencias, dolor abdominal, llamen al cirujano. Explórenlo. Todos sabemos y debemos saber explorar a un paciente y determinar el origen del dolor abdominal siendo médicos generales. Y entonces, pues, ¿cuál va a ser el origen del dolor abdominal? Puede ser intraabdominal y extraabdominal, igual que con lo que veíamos hace rato con el ERGE. En abdominal, pues, va a haber un aumento en la tensión de la víscera hueca, que a veces y generalmente va a tener una inflamación peritoneal. También nos va a poder, la enfermedad vascular también nos puede dar dolor abdominal y si hay alguna tensión en las estructuras de sostén. Extraabdominal puede ser un dolor referido, puede ser metabólico, incluso hay pacientes con eh, alguna enfermedad renal crónica, algunas alteraciones crónicas de diabetes que tengan de repente alguna alteración metabólica y les cause dolor. Puede ser un dolor neurogénico, incluso psicógeno, ¿ok? Entonces, en el dolor abdominal por aumento de tensión en las vísceras, pues hay un montón de causas. Podemos tener enoclusión intestinal cuando hay adherencias, cuando hay alguna hernia interna, algún tumor, algún vólvulo, una impactación fecal, alguna invaginación. En cuanto a hipermotilidad intestinal, podemos tener cuando hay una gastroenteritis, una bilgastroenteritis o un colon irritable, diarrea, pues va a haber hipermotilidad intestinal y eso va a aumentar el dolor por tensión visceral. Cuando hay una oclusión biliar, que hay algún cálculo, alguna estenosis a nivel de la vía biliar, algún tumor que condicione el tránsito de la vía biliar, algún parásito, en alguna oclusión ureteral, cuando hay cálculos, refieren que es de los dolores más fuertes cuando hay alguna oclusión ureteral, cuando hay distensión de la cápsula hepática, en casos de hepatitis aguda, cuando hay distensión de la cápsula renal, en casos de pielonefritis, o cuando la oclusión ureteral es más proximal, también encontramos esta distensión. En casos de oclusión uterina, alguna neoplasia, en el mismo caso del parto, algún aneurisma aórtico que esté ahí también haciendo efecto de tensión, efecto de compresión. Todo eso nos puede causar dolor por aumento de tensión. Si nos vamos al dolor por isquemia, la angina o el infarto intestinal también es una causa importante de dolor. Cuando hay alguna estenosis, alguna
poliarteritis, alguna sospecha ahí de isquemia intestinal. Algún infarto esplénico nos va a causar dolor. Cuando hay una torsión de algún órgano, de algún quiste ovárico, una torsión del epiplón del apéndice, incluso una torsión testicular puede tener implicaciones a nivel abdominal. Alguna necrosis por algún tumor, algunas neoplasias retroperitoneales. Y todo esto, pues, se altera el suministro sanguíneo, el órgano sufre y ocasiona el dolor. Causas extraabdominales también existen, pueden estar asociadas a algún dolor torácico que ocasione un dolor referido, en el caso de alguna neumonía basal, algún empiema, a nivel cardíaco, alguna isquemia, un infarto, una pericarditis. En esófago, cuando hay una rotura esofágica, un espasmo esofágico, puede ser tal el dolor que se irradia hacia abdomen. Y pues en cuanto a causas neurogénicas, pues alguna radiculitis, cuando hay algún tumor, alguna tumoración en la médula espinal o en algún nervio periférico. Cuando hay una irritación, en caso de un herpes zóster, cuando hay un tabes dorsal o una epilepsia abdominal, incluso puede haber dolor. En cuanto a las causas metabólicas, en pacientes que con un síndrome urémico van a tener dolor abdominal. Cuando hay alguna hipersensibilidad alimentaria, alguna alergia, nos va a causar dolor abdominal. En el caso exógeno me refiero a cuando hay algún tóxico, alguna bacteria que esté causando toxicidad. En pélvica se considera extraabdominal, pero pues todo lo que involucra el aparato genitourinario pues también puede causar el dolor. Y pues otras causas diversas pueden ser alguna contusión muscular, algún hematoma que esté ahí por ahí retroperitoneal, alguna tumoración que pueda condicionar el dolor abdominal. Y entonces pues hay un montón de causas, y todo lo vamos a determinar con cómo vamos a interrogar al paciente, cómo lo vamos a explorar para determinar esto. ¿Ok? ¿Qué causas quirúrgicas puede haber de un dolor abdominal, de un abdomen agudo? Pues van a estar ocasionadas por inflamación, infección o las dos cosas. En caso de apendicitis, colecistitis, abscesos intraabdominales, alguna obstrucción, algunas adherencias, hay unas hernias internas, unos vólvulos ahí que se nos tuerce a una parte de un asa intestinal, una intususcepción, una invaginación, una hemorragia. La sangre es de lo más irritante para el organismo. Entonces, cualquier hemorragia, por pequeña que sea, intraabdominal, es muy sintomática. Entonces, si tenemos una rotura de aneurisma, obviamente va a ser sintomática y va a tener otras implicaciones, incluso en la bulimia. Vamos a encontrar tumores, órganos sólidos, una rotura de un embarazo ectópico, un trauma abdominal, un sangrado posquirúrgico. Todo eso nos va a causar irritación por la sangre, ¿no? La presencia de la sangre. Y la isquemia en casos de trombosis, infarto esplénico, hepático, alguna torsión, pues todas esas van a ser causas de abdomen agudo. Entonces, ahí en general, ¿cómo estaría su localización? ¿Ok? Y entonces, ¿cómo vamos a encontrar la fisiopatología del dolor abdominal? Pues por dos tipos de fibras, las fibras A delta y las fibras C finas. Las primeras van a estar mielinizadas, van a estar distribuidas en piel y músculo, van a llevar el dolor agudo repentino, bien localizado, va a ser consecutivo a una lesión aguda,
y va a ser un dolor que se llama epicrítico. Y las no mielinizadas pues van a ser las que inervan hacia el periósteo, al músculo, el peritoneo visceral y a las vísceras. Esta va a ser una sensación sorda, va a estar mal localizado, el inicio va a ser impreciso, va a ser gradual y eso se llama dolor protopático. ¿Ok? Entonces, este mismo pues es lo que comentábamos, ¿no? No va a ser bien localizado, van a estar en las vísceras abdominales, mesenterio, peritoneo, va a dar sensaciones de calambres, de dolor insidioso, de repente alguna contracción, algún espasmo, algún cólico, y los estímulos van a estar percibidos como nocivos, ¿no? Por quimioreceptores viscerales. Y entonces, aunque parezca que estamos repitiendo, es la división que se hace del dolor, ¿no? Puede ser por la localización, por la inervación, por el tiempo de instauración. Entonces, cuando se instaura de manera súbita es cuando obviamente tenemos que actuar más rápido, que es en la rotura de un aneurisma de aorta, en una rotura de esófago, de una úlcera gástrica, de un embarazo ectópico, de algún absceso intraabdominal o algún infarto del miocardio. Entonces hay que determinarlo porque esos son en los que tenemos que actuar pronto. Incluso hay pacientes que llegan a tener esta instauración súbita y que desafortunadamente no llegan ni siquiera al hospital, ¿no? En caso de una instauración rápida, ahí sí da tiempo. Son los casos en los que aparece, por ejemplo, una pancreatitis aguda, que sí es como un inicio casi súbito, pero pues sí nos va a dar tiempo de llegar a una buena atención médica, ¿no? Un cólico biliar también va a ser de instauración rápida, un cólico renal, algún divertículo perforado, alguna obstrucción con estrangulación de alguna víscera. Y en los casos en los que es gradual, la instauración del dolor, que va a ser incluso hasta en horas, pues la apendicitis, la diverticulitis, la colecistitis y la obstrucción intestinal. Entonces, vamos a ver qué es lo que vamos a interrogar y qué es lo que vamos a investigar en la anamnesis, ¿no? Entonces, vamos a determinar edad y sexo. No es lo mismo nuestras sospechas clínicas en un paciente masculino de 70 años que tiene alguna comorbilidad que en un pediátrico de, no sé, 6 años, ¿no? O en una femenina que tiene edad fértil, ¿ok? Entonces es importante desde ahí empezar a hacer nuestro algoritmo en la cabeza o nuestro diagrama de flujo. Vamos a interrogar si hay alguna patología previa conocida, si el paciente se conoce con alguna úlcera gástrica, si se conoce con piedras en la vesícula, en el riñón, si se conoce con una fibrilación auricular, si tiene claudicación intermitente, si tiene diabetes, si es hipertenso, si en el caso de los pediátricos, si tuvo alguna infección reciente, pues si tiene algunas toxicomanías el paciente, si tiene el consumo de estupefacientes, que eso nos pueden conllevar a una disminución en la irrigación. ¿Alguna duda, alguien? ¿No? Okay. Y pues también si ha habido alguna cirugía previa abdominal, ahí hay riesgos altos de tener algo que se llama adherencias, que también son grandes causas de abdomen agudo y de oclusión intestinal. Entonces, en el caso de las mujeres, pues sí es importante que interroguemos, investiguemos su historial obstétrico, ginecológico, los pacientes que tienen consumo de fármacos, hay fármacos que pueden condicionar a la presencia de alguna úlcera, si los consumen de manera crónica.
pacientes que tienen algún tratamiento inmunosupresor, nos va a poder también alterar el curso de la enfermedad. Si hay algún antecedente familiar, sobre todo en los casos de alguna neoplasia. Y pues si ya pasó por alguien más, por algunas manos de otro médico, o se automedicó y tuvo algún tratamiento farmacológico previo, que puede enmascarar el cuadro que estamos intentando descubrir, ¿no? Entonces, pues, ya conocemos la semiología del dolor, cómo va a comenzar, de instalación rápida, de incipiente, de en qué localización está, qué intensidad tiene, de qué tipo de dolor es. Es muy difícil que los pacientes te sepan explicar, pero hay que intentar orientarlos, ¿no? ¿Cómo es su dolor? Como si le apretaran, como si le picaran, como toques, porque mucha gente no sabe explicarlo, ¿no? Nada más dice, tengo dolor, y dolor, ¿qué tipo de dolor? Pues dolor. Entonces ahí con bolita, palito tenemos que preguntarles, ¿no? Si como se siente como un globo que no puede, que está muy inflado, o siente como si le estuvieran ahí clavando algo, o siente como descargas eléctricas. Entonces ahí vamos orillando el diagnóstico, ¿no? La irradiación, que no es lo mismo que la migración. Entonces la irradiación, empieza aquí el dolor, pero siento que se me recorre hasta tal lado, ¿no? Y la migración, por ejemplo, es que empezó el dolor acá arriba, pero ahorita se me movió y está ahora el dolor acá, ¿no? No es al mismo tiempo la migración. Los factores que lo modifican. Si cambio de posición me deja de doler. Si en los casos, por ejemplo, de colecistitis, este, si comiste algo que tenía grasas, ¿te dolió más? O si comes normal, ¿no te duele? Entonces es lo que vamos a ir identificando. En los casos de úlceras pépticas, úlceras duodenales, si comes hace que te duela menos o hace que te duela más, ¿no? Y síntomas asociados, ¿no? Que pueden ser anorexia o hiporexia, ¿no? A veces es tanto el dolor que no quieren comer los pacientes, o es tanto el dolor que si comen algo lo regresan, entonces no quieren comer, tienen náuseas, tienen vómito, el tránsito intestinal está modificado, puede que estén estreñidos o al revés, puede que tengan diarrea. Entonces hay que investigar todo eso. Y pues la presencia o no de fiebre. Y pues después ya de un buen interrogatorio ya nos vamos a la exploración física, ¿no? En general, cómo vamos a encontrar el paciente, en qué postura va a estar, cómo se va a sentir, cómo se presenta, ¿no? Vas a ir te llega te piden una interconsulta para ir a valorar un probable apéndice y llegas y el paciente está moviéndose como si nada, pues no le crees tanto, ¿no? Que tenga el dolor. En cambio, apenas si llega o lo quieres mover y le cuesta trabajo o ves que está hecho bolita de un lado, eso ya nos da algo de información, ¿no? ¿Qué facies tiene? ¿Qué postura tiene? ¿Qué coloración tiene? En los casos de alguna patología biliar que pueden llegar a tener ictericia, o pacientes que es tanto el dolor y que no cesa el dolor, que están diaforéticos o que ya hay alteraciones en sus signos vitales, ¿no? Están con taquicardia, con taquipnea, con fiebre. ¿Y cómo los vamos a explorar? Pues la exploración abdominal, sabemos que en la exploración abdominal se cambia un poco el orden, que ya está predeterminado de la exploración general. Ahí empezamos con la inspección, vemos si tiene alguna cicatriz, alguna herida, eh, algún cambio de coloración. Nos brincamos a la parte de la auscultación para ver si hay peristalsis, no hay peristalsis, si hay ruidos intestinales alterados, ruidos de lucha, ruidos metálicos, eh, borborismos. Eso nos va a ir orientando al diagnóstico.
Y ya después sí, ya nos vamos a la palpación, ¿no? ¿El abdomen está blandito o no está blandito? No es nada más de que uno por costumbre ponga en la nota abdomen blando y depresible. Pues es que eso nos da datos de que si está blando, está blandito y lo puedo presionar sin que haya una resistencia abdominal. Quiere decir que no hemos llegado a una irritación del peritoneo que nos orille a algo quirúrgico. Entonces, ¿cómo lo palpo? ¿Cómo está el tono? ¿Va a haber alguna resistencia? ¿Siento alguna protuberancia? ¿Palpo alguna tumoración? Si le pido que haga un valsalva, o sea, una presión intraabdominal que puje, ¿va a haber una protuberancia o no? En el caso de que estemos descartando alguna hernia, algún orificio, o ya si estamos pensando en algún diagnóstico específico, pues hacer alguna maniobra clásica o alguna exploración o algún signo que estemos buscando específicamente. Y finalmente, pues la percusión, ¿no? Para ver si hay matidez, si hay algún timpanismo, si estamos sospechando que haya líquido libre o que haya alguna perforación, pues buscaríamos matidez o timpanismo donde no debería de haber. Y en los casos que sea necesario, pues la exploración rectal eh, y urogenital, pues también son necesarias para llegar al diagnóstico adecuado o hacer un diagnóstico diferencial. Cuando hacemos la exploración abdominal, pues tenemos que tener en cuenta qué órganos pueden estar involucrados en los cuadrantes que estamos explorando, ¿no? Este cuadro pues nos da un poquito de la idea, ¿no? De qué podríamos encontrar en los cuadrantes. No está como tal los 9 cuadrantes, pero sí es como lo generalizado, ¿no? Que podríamos encontrar en un paciente con dolor en hipocondrio derecho, lo más común, una colecistitis, una colangitis, muy rara vez una hepatitis. La pancreatitis también nos llega a dar dolor en hipocondrio derecho. Ciertas maniobras que ya van a estar asociadas a cierta patología en específico nos pueden orientar. En epigastrio vamos a encontrar, si hay dolor, pues podemos sospechar de alguna úlcera gastroduodenal, alguna gastritis aguda, incluso pues también un ERGE, pero no va a ser tan específico. Una pancreatitis nos va a dar dolor en epigastrio y en hipocondrio, algún infarto al miocardio, alguna pericarditis, incluso una rotura de aneurisma de la aorta. A veces también los pacientes no saben explicar bien en dónde es su dolor y hay que enfatizar bien la exploración física para determinar, ¿no? Porque muchos pacientes desde antes de que lo toques dicen, ahí me duele. No, tienes que intentar cambiarle la plática mientras estás explorando, estar viendo su cara, cómo cambia con cada palpación que haces para ir separando lo que el paciente quiere a fuerzas que le digas a lo que realmente tiene. Entonces, sí hay que acostumbrarse un poco a determinar cuáles pueden ser las causas, en qué lugares. ¿Okay? De lo más común, por ejemplo, en el caso del dolor en fosa ilíaca derecha, pues todos nos vamos con lo de apendicitis, pero pues si es una mujer también puede tener una salpingitis, algún embarazo ectópico, algún quiste ovárico, incluso su misma menstruación puede tenerle ese dolor, pero pues con las maniobras y los signos que podemos ir interrogando o explorando, vamos a ir descartando una sobre otra. Un dolor parecido al que refiere el paciente en una apendicitis aguda, pero del lado izquierdo, pues lo más común es una enfermedad diverticular que está agudizada. Entonces, a algunos hasta le llaman apendicitis del lado izquierdo, ¿no? Es una enfermedad diverticular. Entonces hay que tener en mente qué patologías nos pueden dar el dolor en cierta zona.
Y ya con eso sabemos qué estudios complementarios pedir, ¿no? A veces uno se malacostumbra de estar en una institución y decir, ah, pues pídele tal, 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 ¿no? Pero, pues en un medio privado o incluso en la pública, en Secretaría de Salud, todo se lo cobran al paciente. Entonces, hay que saber qué pedir, cuándo pedirlo y qué nos va a servir, ¿no? Lo básico, pues la biometría hemática nos va a dar datos como si hay algún sangrado, alguna disminución en la hemoglobina, en la cuenta de hemoglobina. Sobre todo también cuando hay algún cuadro que esperamos que sea inflamatorio, infeccioso, va a haber leucocitosis, sobre todo con neutrofilia, ¿no? En los casos de apendicitis, colecistitis. En caso de que pensemos algo de la vía biliar o alguna patología hepática, pues pedir enzimas hepáticas, ¿no? Para poder distinguir si el cuadro es obstructivo o es metabólico y pues qué alteraciones nos va a mostrar las pruebas de laboratorio de enzimas hepáticas. Si estamos sospechando de una pancreatitis, pues pedimos enzimas pancreáticas. Y en general, pues también si estamos buscando un cuadro infeccioso, pedir PCR, a descartar, por ejemplo, si es en epigastrio el dolor, descartar un Zika, entonces pedimos enzimas cardíacas. Y si estamos pensando que es alguna patología quirúrgica, pues pedimos tiempos de coagulación. Si no sabemos o si es el dolor en el hemiabdomen inferior, pues también descartar una infección urinaria. Y pues en los casos femeninos, pues una prueba inmunológica de embarazo, ¿no? ¿Qué otros estudios complementarios podemos pedir? Pues estudios de imagen. No siempre nos vamos a ir a los estudios de imagen de primera instancia. No siempre nos va a servir la famosa radiografía de abdomen en 2 posiciones, aunque la literatura lo mencione, ¿no? Entonces, hay que determinar qué realmente nos va a funcionar para orientarnos al diagnóstico. Si de plano ya tenemos la exploración física y los laboratorios y aún así es algo dudoso, sí me ayudo de estudios complementarios. Y ya van a ir encaminados a la patología a la que estoy sospechando. ¿Cuál es el estudio de elección y cuál es el estudio al que tengo acceso? ¿Ok? Entonces, pues sí, hay unidades en las que no hay más que rayos X, pues ahí pedimos un rayos X de tórax, de abdomen en 2 posiciones, ¿no? ¿Por qué en 2 posiciones? Para determinar algo que se llama asa centinela, que aunque cambies de posición, va a estar presente ahí una burbuja en un asa que no se va a mover. Pero si ya tenemos acceso a otras cosas como un ultrasonido abdominal, pues ahí ese es el de elección, por ejemplo, en patología biliar, cuando sospechamos de una colecistitis o una coledocolitiasis, alguna colangitis, nos puede ayudar el ultrasonido. Cuando hay una sospecha de alguna patología ginecológica también, o cuando hay un aneurisma de la aorta, también. Cuando hay también disponibilidad, hay casos en los que lo más sensible es una tomografía, ¿no? En casos de perforación, que estamos buscando líquido libre, que hay isquemia. La ventaja de la tomografía es que la podemos pedir contrastada. Una isquemia mesentérica, urolitiasis se va a ver más en una tomografía, una enfermedad diverticular también. La resonancia magnética, pues nos podemos apoyar de eso, pero no en casos agudos, porque el estudio tarda y pues también no está disponible en todos los casos, ¿no? Hay otros estudios que igual no son tan accesibles y no es tan rápido poder realizarlos como es la endoscopía, la panendoscopía, la colonoscopía, incluso en los casos de una sospecha de coledocolitiasis, de alguna obstrucción de la vía biliar, podemos pedir una CEPREX, es una colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, que ese, además de ser un estudio diagnóstico, puede ser terapéutico. Y hay casos en los que
está cantado desde la exploración clínica y los estudios de laboratorio, que es algo quirúrgico, y nos vamos a una laparoscopía o laparotomía diagnóstica. ¿Ok? Ahora, pues en cuanto al tratamiento, inicialmente hay que mantener al paciente en las mejores condiciones posibles, ¿no? No vamos a tener siempre el diagnóstico al momento, pero mientras tanto no vas a dejar que sufra el paciente, ¿no? Hay que ver su estado hemodinámico, que no esté ahí en un estado de choque, que en caso de choque, pues necesitamos empezar reanimación, obtener unas cifras tensionales adecuadas, alguna que sean lo mínimo de la perfusión en todos los órganos. Entonces, una presión arterial media igual o mayor a 65 milímetros de mercurio. Nos vamos a basar también cómo vamos a determinar si estamos con una adecuada volemia, pues con la diuresis, ¿no? Que sea igual o mayor a 0.5 mililitros kilogramo hora. Y pues cuando no se consiguen estas cifras, pues ahí emplear el uso de aminas, de algún fármaco vasoactivo. Considerar, pues ya en estos casos, poner un catéter central. Es varias cosas que son, digamos, del área de urgencias, pero que tenemos que tener todos en cuenta, ¿no? Y pues mientras llegamos al diagnóstico y suponiendo que podría o no ser quirúrgico, pues vamos a dejar al paciente en ayuno, vamos a hacer una reposición hidroelectrolítica. Muchas veces el abdomen agudo es un paciente que tiene diarrea, o que no ha comido, no se ha hidratado bien. En caso de que sospechemos alguna infección, pues vamos a empezar un manejo antibiótico empírico. Estamos sospechando una oclusión intestinal, vamos a colocar una sonda nasogástrica, que es como el tratamiento inicial de una oclusión intestinal o de un híleo. Descomprimir, ¿cómo vamos a descomprimir? Pues con una sonda nasogástrica y pues a hidratar al paciente. Y vamos a monitorear la diuresis con una sonda urinaria. Y entonces pues vamos a intentar determinar la etiología del abdomen agudo. ¿Ok? Pues tenemos abdomen agudo, sí, ya dijimos que sí es agudo, pues vamos a darle el tratamiento específico, ya vemos si es médico o quirúrgico. Si no es como tal un abdomen agudo, pero si es un dolor abdominal, pues podemos mantenerlo en observación, vamos a tenerlo con medidas generales, en casos de que podamos manejarlo con algún manejo antibiótico, algún tratamiento empírico, pues mientras lo mantenemos en observación, ese será el tratamiento, ¿no? Es esto que ponía yo acá, que mantener al paciente en las mejores condiciones posibles, esto es muy valioso, ¿no? Porque pues estamos conscientes de la velocidad de la respuesta a los recursos con los que contamos en nuestras instituciones. Pues si uno se pone del lado del paciente, uno quiere atención ya, ¿no? O quiere que le resuelvan algo. Entonces, pues mientras encontramos ese diagnóstico, vamos a intentar que esté lo más cómodo posible. Y pues esto es como en general, ¿no? El paciente llega al centro de salud, en un dolor abdomen agudo, pues vámonos al hospital. Está estable, podemos empezar todo esto que acabamos de platicar en orden y con calma, explorar laboratorios, descartar otras causas, estudios de imagen, demás, para poder determinar si necesitamos un manejo quirúrgico, algún manejo médico o lo mandamos a su casa. Pero si el paciente está inestable, pues a reanimarlo y ya vemos si igual el manejo es quirúrgico o no y cuál es la mejor opción para su resolución quirúrgica. ¿Ok? Y en este tema estamos en pausa. ¿Alguna duda?